directo a nuestra conciencia. ¿Eres oveja o cerdo? Segunda de Pedro 2, 21 al 22 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Quizás este pasaje pueda ser considerado duro por algunas personas, pero es palabra de Dios y revela una verdad espiritual. Pero esta situación contenida en este versículo es más común de lo que creemos. ¿Cuántas personas luego de conocer la verdad del Evangelio se vuelven atrás y abandonan a Dios? ¿Alguien después de haber comprendido que Cristo es el Salvador puede volverse atrás? ¿Alguien que profesó ser cristiano, que concurrió por un tiempo a la iglesia y que al parecer su vida había cambiado, puede volver al estado anterior de cuando no conocía nada de Dios? Para contestarnos esta pregunta, observemos la comparación que hace el apóstol Pedro. Él dijo: la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. Estos animales tienen su hábitat en el barro pantanoso. Es parte de su instinto y su alimentación tampoco es muy limpia que digamos. De hecho, puede comer cosas en mal estado con toda naturalidad. Supongamos que tomamos uno de estos animales y lo bañamos y lo perfumamos y hasta le ponemos un collar de mascota. Lo sacamos de su ambiente y lo ponemos en un hábitat limpio, seco, impecable. Con el tiempo, quizás su comportamiento pareciera adaptarse y empezamos a pensar que ha dejado de ser cerdo. Pero un día, este animal, el cual parecía agradarle su nuevo hábitat y se había domesticado, lo paseamos por el parque y de pronto ve un charco de agua barrosa que quedó luego de una lluvia. Un viejo instinto se despierta en él, incontenible, instintivo y animal, y corre desbocadamente a ensuciarse en el barro, tal cual lo hacía antes. ¿Debería asombrarnos esta actitud de este animalito? Pues no, es un cerdo, y es parte de su naturaleza el cubrirse de lodo y chapotear en el fango. Nuestro error quizá fue creer que cambiando el hábitat del animal, este cambiaría, pero no fue así, porque no es una cuestión de costumbre, sino de naturaleza animal. De la misma manera pasa con la vida espiritual. El ser humano en su estado natural ama el pecado, tal cual un cerdo puede amar su pantano. Un buen día conoce una iglesia y entra a escuchar el Evangelio, o un amigo se le acerca a hablarle de las cosas de Dios. Ante la demanda de la Biblia, quizá esta persona intuye su suciedad, toma la opción equivocada de cambiar por su propia fuerza. Deja algún que otro pecado visible, algún vicio temporal, cambia alguna u otra mala costumbre, trata de refrenar su lenguaje y trata de adaptarse a su nuevo hábitat, que ahora es la iglesia. O sea, hay un arreglo exterior de su vida para adaptarlo a las circunstancias religiosas del momento, pero no existe un verdadero cambio de naturaleza en su interior. ¿Cuál es el resultado? Vuelve a lo de antes, al mismo pecado y a veces peor. ¿Pero qué pasó con esta alma? ¿Acaso el Evangelio no tiene el poder de transformar vidas? Claro que sí. Lo que sucedió es que esta persona no cambió de naturaleza, no llegó a ser cristiano, debido a que creyó que Cristo era un Salvador, pero no lo aceptó en su corazón como su Señor para someterse a su perfecta voluntad. No entregó sus pecados en arrepentimiento y fe, sino que se impuso una reforma de su carácter. Escuchó la palabra de Dios, pero no creyó a la palabra de Dios. La reincidencia en el pecado y volver a ser como antes se debe a la falta del cambio de naturaleza. Amigo que me escucha, la salvación efectuada por Cristo no es una reforma externa, sino es un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza, una nueva vida. ¿En qué situación estás tú hoy? ¿Estás apartado de Dios
quisiste cambiar tu vida, pero estás encadenado a las mismas cosas de siempre? No busques una reforma ni una autosuperación. Pide a Dios perdón por tus pecados. Ruégale con fe que cambie tu corazón y que te dé una nueva naturaleza espiritual. Si nace esta naturaleza nueva en tu corazón, ya no tendrás temor de volver atrás, porque ya eres oveja del Señor y no un cerdo. Ahora tienes un pastor que es Cristo. No solo tienes un nuevo hábitat limpio y santo, sino que tienes una nueva naturaleza en los designios de Dios que obra en el corazón de todos aquellos que se arrepienten y que posibilita un verdadero cambio en nuestra vida. Ahora puedes escuchar y seguir seguro a la voz de tu pastor, a Cristo el Señor. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en 2 Corintios 5, 17 dice el Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Salmo 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En este último versículo el Salvador asemeja su liberación gloriosa de la muerte al ser rescatado de un pozo horrible y del lodo cenagoso. ¿Quién puede imaginar lo que le significó para el dador de la vida salir de la tumba victorioso sobre el pecado, sobre Satanás, la muerte y la tumba, vivo para siempre? Aunque el rescate de Cristo fue único, en un sentido menor de todos nosotros experimentamos el poder de Dios salvándonos de los pozos y los fangos de la vida. Como todos sabemos, la vida está llena de estos pozos profundos. La persona no convertida que está siendo convencida de sus pecados por el Espíritu Santo está en un pozo especialmente horrible. El creyente andando alejado del Señor también se encuentra en un lodo peligroso. Hay fangos de enfermedad, de sufrimiento y tristeza. A menudo cuando buscamos dirección parece que estamos en un sótano oscuro y por supuesto a veces nos enzarzamos en el luto, la soledad y el desánimo. Estas son experiencias inolvidables, momentos cuando oramos, lloramos y gemimos, pero al parecer no hay respuesta. Necesitamos aprender del ejemplo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y esperar pacientemente en Él. Dios en su buen tiempo y como solo Él sabe hacerlo, se acercará a nuestro lado, nos sacará del pozo, pondrá nuestros pies sobre peña y asegurará nuestros pasos a una eternidad hacia su santo reino. Así que amigos y hermanos en Cristo, sigamos rogando al Dios Santo y Todopoderoso, Pastor de nuestras vidas, que nos guíe día a día en el conocimiento de su palabra y nos dé entendimiento y convicción de que hemos sido renacidos espiritualmente y en obediencia vivamos agradecidos, oyendo y siguiendo su voz por la eternidad. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.